Bienvenidos a Tarde de Noticias. Seguimos acompañando la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. Tomamos la señal, está hablando el diputado Antonio Busardi. Porque llegaron varios vehículos al local del directorio, y eso lo dicen las cámaras. Pero llegaron vehículos sin logo, llegaron vehículos sin identificación. Y al lugar llegaron oficiales de la policía vestidos de civil. Llegaron vestidos de civil, queridos compatriotas. ¿Qué nos dice eso? Eso nos dice que acá hubo un montaje y que hubo una operación para ir a buscar a alguien, golpear a alguien, y se les fue de las manos y acabaron con la vida de un joven paraguayo inocente. Y eso es lo que doña Sandra Quiñones, usted debió investigar durante 5 años y no lo hizo. Repito, hoy no hemos venido a ofender a nadie. Esto no es una pelea entre colorados ni liberales. Tampoco quiero entrar en la cuestión interna partidaria de ningún partido. Pero sí venimos a reclamar justicia para un joven. Y con esto cierro, presidente. Un país que no tiene memoria está condenado a repetir los mismos errores. Pero menos mal, los paraguayos tenemos una garantía, que los delitos cometidos contra los derechos humanos son imprescriptibles. Y si hoy Sandra y el Ministerio Público no hacen justicia, no se preocupen, porque llegará el día y la hora que habrán fiscales y habrán jueces que convocarán a estos oficiales de la policía y serán llamados uno a uno a declarar. Y muchos, yo sé que ya pasaron al retiro, pero cargan en su conciencia y tienen la mano manchada de sangre. Algunos como actores, otros como cómplices y otros como encubridores. En algún momento tendrán que hablar y tendrán que contar la verdad para darle paz a esa familia que sigue esperando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, queridos colegas. Con respeto les saludo y les cito a cada uno de los colegas. Viva la República del Paraguay y reivindico justicia para Rodrigo Quintana. ¡Viva! Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Jorge Brites. Gracias, presidente. Yo creo que también que cada persona, o en este cada político, nunca debe olvidar sus raíces. Y el día que hubo, o sea, el día que se le asesinó, en este caso a Rodrigo Quintana, fue un día que estuve acompañando desde Argentina porque estaba haciendo una maestría, presidente. Pero sí, con la orden ahí de Sandra Malandra y toda su gavilla de delincuentes que le ametrallaron a balazos a los jóvenes en el Puente de la Amistad, y bien lo saben ellos. Y la orden era que si también estaban marcados los cabecillas de los que manifestábamos años y años, de una familia de corruptos, de sinvergüenzas y degenerados, presidente. Saqueaban nuestro municipio, le perseguían a la gente que querían trabajar, le quitaron líneas de transporte público a familias pioneras, a varias familias pioneras. Tenían caja paralela de impuesto inmobiliario. Manejaban la gobernación, manejaban la municipalidad, manejaban la presidencia de la República. Y con la arrogancia y la petulancia de este
criminal de Horacio Cartes, que decía balín de goma a los jóvenes. Balín de gomas. Sinvergüenza. Tenemos que tener siempre memoria. Estemos bien o mal, siempre tenemos que tener memoria. Y mi memoria es. Y mi raíz y la línea política es. Y ustedes bien lo saben. En contra de Sandra Malandra y en contra de Chupín. Así empieza mi carrera política, presidente. 4 veces preso, embargado, garroteado por sus burreros. Y ahora estamos aquí hablando en este Congreso para que haya justicia y para que se sepa, como dijo el colega, quién dio la orden para atropellar la sede del Partido Liberal. Puede ser la sede mañana del Partido Encuentro Nacional, puede ser mañana la sede del Partido Patria Querida o cualquier otro partido, puede ser el domicilio particular de un ciudadano donde se ingresa en una propiedad privada sin orden judicial. Y acá vemos, acaban de pasarme, por ejemplo, también puede ser también Cruzada Nacional. La jueza penal de garantía Lili Sánchez ordenó prisión domiciliaria para un hombre que presuntamente intentó robar 2 champús y un desodorante. Para esas cosas rápidos son. Pero para el Metrobús, que fueron casi más de 50 millones de dólares, ¿qué pasa, presidente? ¿Qué pasa? ¿Por qué usted, señora fiscal, no dice nada? El colega Edgar Acosta casi perdió la vida, estuvo ahí agonizando en Brasil. Le tiraron a él allá y vimos la solidaridad de Horacio Cartes hacia el colega, el mafioso y criminal, este delincuente. Y tenemos que ponernos firmes, caramba, una vez por todas. Y no tener miedo al dinero, a la impunidad, al crimen. Y hoy recibí varios mensajes, sí. No, Jorge, abstenete, vota en contra, porque Cartes es pro vida, es pro libertad. Mentira eso es. Él solamente le da libertad a los que responden a sus intereses, presidente. Ahí está el caso del ciudadano Herman Pankov, que denunció el tema del Metrobús, que denunció el superviaducto, y se le pone una vara brava de fiscales a perseguirle por denuncia falsa. Encima que tuvo razón, después se ponen a perseguirle por denuncia falsa. De una de las denuncias que también él hizo. Más de 30 fiscales que se prestaron a la causa de González Daer. ¿Y qué pasa de esos fiscales? Le vemos a la Asociación de Fiscales lanzar un comunicado. La Asociación de Fiscales le lanza a los miembros no coimear, no chantajear y no participar en asociaciones criminales. Señores de la Asociación de Fiscales, ustedes hacen ese llamado. Le pedimos también que incluyan en ese llamado también cuando ustedes dicen de que se molestan y que se rasga la vestidura porque se está buscando avasallar una institución. La que maneja la institución de la Fiscalía, la fiscal Sandra Quiñones, es la que crea el desequilibrio en nuestro país porque no hay justicia. Entonces, presidente, gravísimo. La muerte de un joven, el asesinato y quién dio la orden y como siempre la utilizan al que está más abajo de la orden y los comisarios sinvergüenza bandido Mondajá, el comandante sinvergüenza bandido Mondajá, libres e impunes, con la plata que se roban de los humildes policías que muchos tienen que sacar el cupo de combustible del presidente a efectivizar y enviar acá en Asunción a la Corona. El chip de la policía hay que cambiar, presidente. No tener en su cabeza de que no, llega a cumplir ante orden y se ambocapúana, a Hassan y Ari, a Yucana, de pone problema porque orden, no es así, mi querido policía nacionales. Tienen que usted conocer y respetar la Constitución Nacional. No es porque un asesino, un presidente tilingo como Horacio Cartes te dice balín y vos le vas a salir a balear a medio mundo, a medio jóvenes.
Necesitamos que haya respeto a las instituciones y buscamos un saneamiento de la Fiscalía, presidente. Y no vamos a acompañar ningún proyecto de Agenda 2030, ningún proyecto de generación, ningún proyecto de que no va a respetar la libertad de la persona, porque es una línea de que hace años veníamos teniendo, y en mi caso hace años, cuando veníamos denunciando a los que saqueaban las municipalidades de Ciudad del Este y se le cajoneaba la denuncia. Cuando salimos en las calles manifestándonos, cuando decíamos juicio político a Horacio Cartes y a la fiscal general del Estado. No es de ahora, esta lucha viene ya de hace años, presidente. Y voy a seguir esa misma línea, esa misma coherencia. En el primer juicio político a favor del juicio político, en el segundo a favor y en este tercero a favor, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Rocío Abet. Gracias, señor presidente. Con el debido respeto que se merece la memoria del joven Quintana, sus familias, sus familiares y amigos, como asimismo el colega Edgar Acosta, a quien le tengo también mucho respeto y cariño, quisiera hacer algunas puntualizaciones y centrarnos nuevamente en aquello en lo que estamos, ¿verdad? Que es el juicio político a Sandra Quiñones, porque realmente se divaga mucho y se van por las ramas. Y hay que entender una cuestión, ¿verdad? El Ministerio Público acusó a este señor Florentín Silva. Esta causa está parada por un conflicto que hay entre las dos querellas adhesivas. Y me permito leer algunas cuestiones, no como ayer también hay gente que quería explicar y confundía toda la obstrucción con la frustración, y para no entrar en esas confusiones, voy a leer como ayuda a memoria. Quiero expresar, como les decía, que la acusación la formuló el Ministerio Público a Gustavo Adolfo Florentín Silva, ¿verdad? Quien ingresó al predio del PLRA por el disparo que causó la muerte del joven Quintana. Por este hecho punible de homicidio doloso, el cual se encuentra pendiente de la audiencia preliminar, como decía, y dicha audiencia no pudo llevarse a cabo a pesar del urgimiento del Ministerio Público, no por causas atribuibles a la Fiscalía, sino por una pelea entre las querellas, puesto que la querella representada por el hijo de Rodrigo Quintana solicitó la exclusión de la querella representada por los padres de Rodrigo Quintana. En consecuencia, el juzgado resolvió excluir a la querella representada por los padres, lo que fue apelado y confirmado por la Cámara de Apelación, que nuevamente fue recurrida por la querella de los padres ante la Corte. El Ministerio Público presentó los urgimientos correspondientes. Es por ese motivo que no se puede realizar hasta ahora la audiencia preliminar, puesto que el juzgado considera que esto debe estar resuelto y la resolución debe estar firme para que pueda continuar con el proceso. También fue acusado el oficial de policía Guido Armando Amarilla Vera por disparar en el baño del PLRA, donde se encontraban algunos manifestantes, por el hecho punible de coacción grave. Respecto a él, no se llevó a cabo la audiencia preliminar por pedido de su defensa técnica, que presentaron justificativos médicos. En el libelo se habla también de la brutalidad de la fuerza policial, en especial la que involucró al colega apreciado Edgar Acosta. Al respecto, es importante señalar que el agente policial Benito Joel Sanabria, quien efectuó el disparo que hirió a nuestro querido colega, fue condenado a 9 años de pena privativa de libertad. Nada más quería esgrimir estos argumentos porque hay cuestiones que se le dirán a la fiscal general del Estado, a la Fiscalía, que escapan totalmente a hechos que se encontraban en manos o que se encuentran en manos de la Fiscalía General de la República. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Walter Hans. Siguiente orador, bueno, tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla, viuda de Boxia. Buenas tardes, presidente, colegas. Le quiero decir al colega Rojas, y con la disculpa de que lo cite,
que a Rodrigo Quintana no le pasó nada, dijo él, le pasó algo. Se le mató. No fue un accidente, se le mató. Y lo comparó con el edificio del Partido Colorado que fue quemado por unos inadaptados en otra manifestación. Rodrigo Quintana tenía para usted, diputado Rojas, el mismo valor que las paredes y el cimiento de la Casa de los Colorados. Entonces yo me pongo en este lugar de empatía y le pido al diputado que se ponga en este nivel. 3 de la mañana golpean la puerta de su casa. Buenas noches, ¿es usted el señor Nazario Rojas? Sí. ¿Usted tiene un hijo de nombre Rolando Rojas Rodi? Sí. Su hijo está muerto, señor. Le mataron a balazos en el local de la ANR. Una turba de policías que entró. Fue un accidente, señor. Si quiere acompañarnos a la morgue para reconocerle. Y que yo años después le diga, pues también en mi partido rompieron una ventana. Rompieron la ventana y las puertas y rompieron mi vehículo. A tu hijo le pasó algo. Qué falta de empatía. Qué falta de respeto hacia la vida de un hijo. Por algo Dios no le dio hijos a la señora Sandra Quiñones. Porque no le tiene la más mínima piedad y misericordia a esa madre y a ese padre. No hubiera sido quizá buena madre. Por algo Dios hace las cosas. Puedo poner muchos ejemplos. 3 de la mañana, golpean la puerta. ¿Usted es el señor Walter Hans? Sí. Señor Walter Hans, Walter Maximiliano está muerto. Le han dado un tiro por la espalda en la ANR por la policía que entró, enviada por el gobierno liberal. Esto es lo que pasó el señor Quintana, el día que murió su hijo Rodrigo. Esto es lo que pasó. Un momento imposible de dimensionar. Porque Rodrigo no es una calcomanía, una camiseta o una causal del juicio político. Rodrigo era un hijo de alguien como ustedes. Rodrigo era el papá de una bebé. Rodrigo era el amigo de algunos como sus hijos. Rodrigo no es una causal de juicio político. Y no nos vamos del tema, diputada Abed, perdone que la cite, por las ramas. No nos vamos del tema por las ramas. Se está tratando de la vida de una persona, del hijo de alguien, que le va a seguir llorando aunque hayan pasado 5, 7, 10, 20 años. Como supongo usted le va a seguir llorando si le pasa a su hijo. Y no se han resuelto miles de preguntas. Que a lo mejor las tiene el colega, perdone que lo cite, Tadeo Rojas, ministro, en esa noche. Y está calladito. No es la primera vez que le recuerdo, colega, que usted fue ministro y que seguramente tiene muchas de las respuestas que necesitamos. Como por ejemplo, ¿quién dio la orden? ¿Usted dio la orden? Colega, perdone que me dirija a él. Presidente, ¿será que él dio la orden? ¿O será que era tal desorden en su ministerio que los policías iban con balas y disparando a quien se moviera? Nadie nunca se acordó de él, de nuestro colega. Yo les recuerdo, él era ministro. Esa noche, él era ministro. Él sabe todo lo que pasó. Este es el caso más perverso que tiene en su conciencia, si es que la tiene, la señora Sandra. Y que tiene en su prontuario, porque conciencia no tiene, el señor Cartes.
Por último y para cerrar, a la mamá, antes que se vaya la señora Beth, a la mamá del hijo de Rodrigo Quintana, colega, al poco tiempo de aparecer que tenía un hijo y una mamá jovencita, el señor Cartes le dio un empleo con un alto sueldo en el BNF. Le compró. Una chica del interior necesitada le compró. A partir de ese cargo del BNF, ella reclama la patria potestad y no sé qué, porque ya tiene un sueldo. Tiene derecho, claro que sí. Lo que no tiene derecho es a venderse para que no se investigue la suerte que corrió el padre de su hijo. Y ese hijo le va a reclamar un día y esa va a ser la venganza de Rodrigo Quintana. Cuando ese hijo le diga, te vendiste por un sueldo del BNF para no investigar quién le mató a mi papá. Eso va a pasar y esa va a ser la mejor venganza de Rodrigo. Que disfrute del sueldo que están acostumbrados a repartir ustedes. Que disfrute. El hijo le va a vengar al padre. Por último, al gobernador Hugo Fleitas, candidato a presidente de mi partido. Gobernador, a usted le salvó la vida Rodrigo Quintana. A usted le salvó la vida. Si Rodrigo Quintana no hubiera estado ahí, usted no hubiera estado acá. Porque él recibió el balazo por la espalda y exactamente enfrente estaba Hugo Fleitas. Hugo, necesitamos que por esa noche de terror que vos viviste, que también tenés un hijo y que también te pudo haber pasado, que golpeen la puerta y te digan, ¿el señor Hugo Fleitas? Sí. Su hijo acaba de ser muerto por la espalda con un disparo. También pudiste ser ese Hugo. Hugo, yo te pido que por esa noche, que por esa vida que Dios decidió que se vaya antes que vos. Dicen los creyentes que esto pasa cuando te dejan una misión. Cuando Dios tiene para vos una misión. Yo creo que la misión para vos no es la presidencia de la República, Hugo. Creo que la misión para vos es que hoy le hables a Edgar Ortiz, a Carlos Noguera y a María López, que te apoyan. Que le hables y que le digas, yo era el que tenía que recibir la bala y cayó un joven. Y por esa vida que les pidas que voten por el juicio político. Yo creo que esa es una de tus misiones. Ojalá tengas muchas más y una larga vida. De hecho, ya has dado mucho al país desde los puestos que ocupaste. Pero creo, Hugo, que esta puede ser una de tus misiones que tenés que cumplir por Rodrigo. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. Por una alusión, señor diputado, tiene la palabra el diputado Nazario Rojas. Sí, quería comunicarle nomás también a la colega lo que estaba mencionando. Sí, yo ya pasé ya por eso, la misma cosa. No crea que eso no le pase a muchos. Y a mí desgraciadamente también me había pasado. Me ha llamado a las 4 de la mañana y justamente se me dijo, su hijo señor está muerto. No sé si en un accidente o en una trifulca. No sabía de qué índole. Hoy está, por supuesto, en el cielo, iluminándome, como también Rodrigo lo estaría iluminando a su padre y a todos los políticos de buena fe que son de ese partido. Y le digo algo, los vencedores no son los que quedan vivos en el campo de batalla, son los que mueren
por una causa justa y bella. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Derlis Maidana. Sí, presidente. Buenas tardes a todos los colegas y a la audiencia. En primer lugar, decir de que todos lamentamos la muerte de este joven Rodrigo Quintana. Nadie pone en discusión eso. Ahora, determinar las responsabilidades de la fiscal general del Estado en este caso es el punto en cuestión. En primer lugar, en ese momento, la señora Sandra Quiñones es nombrada fiscal general 8 a 10 meses después de ese lamentable episodio. En segundo punto, hay una acusación formal contra Gustavo Adolfo Florentín Silva, pendiente de una audiencia preliminar, como muy bien lo explicó la colega preopinante Rocío Abed. Que se realice o no esa audiencia preliminar, salvo por motivos de chicanería del Ministerio Público, no es la responsabilidad de la señora Sandra Quiñones ni de los fiscales penales asignados a ese caso. Es más bien responsabilidad del juez de garantías, que debe dar trámite para poder realizarse esa audiencia preliminar y evaluar la conducta del señor Gustavo Adolfo Florentín Silva y decidir si hay méritos o no para elevar eso a un juicio oral y público, y también ver las responsabilidades de eventuales autores morales. Ustedes saben que no solamente en los homicidios, sino en cualquier otro delito, allá la responsabilidad de los autores morales de los asesinatos o de cualquier otro hecho punible no es una cuestión fácil. Acá tenemos a colegas fiscales también, y conocen de esa situación. ¿Acaso hasta hoy tenemos quiénes son los autores morales del asesinato de John F. Kennedy o del doctor Luis María Argaña? O quiénes fueron los autores morales del asesinato recientemente del intendente de Pedro Juan Caballero? Entonces, seamos justos. La señora Sandra ni siquiera era fiscal general. El Ministerio Público, a través de 2 fiscales asignados a ese caso, presentó las acusaciones pertinentes para que haya una audiencia preliminar que, por causas ajenas al Ministerio Público, hasta hoy no se realiza. Y como dijo también la colega Beth, hay un conflicto entre la madre, la viuda en este caso, la madre del hijo de Rodrigo, y los padres. Y ese es un conflicto jurídico que deberán determinar las instancias pertinentes. O con ese criterio también vamos a llevarle a juicio político a los 9 ministros de Corte. Entonces, lamentamos ese episodio, condenamos, pero no encuentro responsabilidad alguna del Ministerio Público en este punto 7, que es el caso Rodrigo Quintana. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Sebastián Villarejo. Gracias, gracias, presidente. Sobre este tema me voy a permitir opinar, pero respetando también profundamente el dolor de la familia y también el de los colegas liberales, ya que hubo un atraco a la sede partidaria. Pero lógicamente quiero expresar, en base también al colega que habló de manera precedente, mi visión de la responsabilidad de la Fiscalía General del Estado ante esta situación, y por consecuencia de quien tiene a su cargo unificar la gestión, establecer criterios dentro de ese órgano constitucional que es la Fiscal General del Estado. En primer lugar, aquí, incluso más allá de los resultados, lo que se puede ver y expresa nuestro libelo es que jamás se han realizado de manera seria investigaciones
ni imputaciones en la búsqueda de una autoría moral. Aquí ocurrió prácticamente lo que pasó con los informes de inteligencia financiera de la CEPRELAT. Jamás fue una prioridad encontrar. Una cuestión es si se busca y no se encuentra. Otra cosa es que ni se busque. Y creo que eso es muy claro a partir de cualquier tipo de análisis de las investigaciones realizadas. Por otro lado, más allá de las excusas que puedan haber por las querellas adhesivas, hay una realidad. Estamos en el año 2022 y existe un solo acusado que aún no llegó a juicio oral y que tiene libertad ambulatoria. Yo no puedo creer que haya absolutamente ninguna responsabilidad de parte de una institución para que eso ocurra. Yo me ratifico en algo que siempre dije. Al ser la Fiscalía General del Estado la representante de la sociedad, ¿cómo quedarse en el cargo con esta falta de credibilidad y confianza en algo tan grave como esto? Aquí tenemos dos hechos sustanciales. El primero, político en el sentido correcto y estricto de la palabra. El atraco a la sede de un partido político. Y acá lo digo sin problema y, como se suele decir, sin techo de vidrio, pues los colegas de la ANR saben que personalmente me solidaricé cuando también ocurrió esto con su partido. La sede de los partidos políticos en un régimen, en la democracia y en una república, tienen hasta un carácter, no sé cómo decirlo, como si fuera una sede diplomática. Es un respeto irrestricto y por eso yo fui crítico fuertemente a lo que ocurrió también con la sede de la ANR. Y lo dije en esta banca y me ganó críticas en redes sociales de algunos pseudo opositores. Pero así también considero, así como critico eso, que lo que ocurrió con la sede del PLRA en ese momento no tiene nombre, ese atraco. Quiero ver también, si hablando en esa primera parte, algún diputado de la ANR era maltratado como fue Eusebio Alvarenga. ¿Qué hubiera hecho ese diputado? Cuando estamos acostumbrados a ciertos tipos de matoneada y prepotencia. Quiero saber qué hubiera ocurrido de los policías si el maltratado de esa forma era un diputado del oficialismo. Y como segundo hecho, y más importante que el primero, es la pérdida de una vida humana. Y aquí quiero llamar la atención a algo. Si en un concepto democrático y republicano nos damos cuenta que la pérdida de esa vida humana además ocurrió en un contexto tan fuerte para la República. Y esta Cámara de Diputados se declaró pro vida y pro familia. Entonces, si algo de coherencia tenemos, y yo soy pro vida y pro familia, pero eso no puede quedar en un discurso nomás. Si algo de coherencia tendríamos, tomaríamos claramente esta causal como un hecho contundente de que no se tomó en serio en la investigación el descubrir quién dio la orden y cuál fue el asesino moral de un joven político paraguayo. La indignación que deberían hacer de esta Cámara, si era coherente con su declaración pro vida y pro familia, debería ser tan grande que deberían sobrar los votos al terminar este discurso. Pues o si no se queda el discurso, se queda en lo lindo.
Y por último, presidente, voy a infringir el reglamento y me dirijo sin pedirle disculpas directamente a María López y a Carlos Noguera. Y le hablo a ellos que ojalá estén escuchando y no solo con las cámaras apagadas. Y le hablo con mucho respeto hasta este momento. Ustedes son representantes del Partido Liberal Radical Auténtico. Creo que esta causal debe tocarles el alma, pues ustedes han llegado a estos cargos con votos azules. Y creo que es importante decirlo, pues el honor más grande que tiene un político es recibir la confianza de la gente a través del voto. Es un honor ser votado. Y todo lo que estamos acá, nos guste o no nos guste, hemos sido votados en los 80. Y debemos responder a ese enorme honor de la confianza de un ciudadano que dijo, siendo esta una democracia representativa, que buscaba que nosotros le representemos. Y les quiero pedir de corazón a estos dos colegas, ustedes representan a electores, ustedes representan a ciudadanos, ustedes representan a paraguayos que fueron a darle la confianza y el honor de su voto. Por favor, en esta hora histórica del Paraguay, piensen, así como dijo la colega Celeste, en sus hijos, piensen también en quien confió en ustedes. Necesitamos estar del lado correcto de la historia. Y con esta causal, que no es solo sus hijos, ustedes mismos podían haber estado ahí como estuvo el colega Eusebio, como estuvo un hoy candidato a presidente de la República, Hugo Fleitas, como estuvieron varios otros. Esta mínima, única y clara causal debería dar con contundencia la claridad de que si ocurrió eso, y con esto cierro, presidente, ya que ahora, perdón, recién veo el tiempo, de que si ocurrió esto y luego de 5 años no hubo investigaciones contundentes, más allá del resultado de la misma, pero una demostración clara del interés de que la sociedad y la República del Paraguay necesitaban que sea priorizado por la construcción constitucional que tenemos, que sea priorizada la investigación de un asesinato y un atraco a un local partidario, como también la del otro local partidario, pero que esto sea priorizado. Demuestra a todas luces que hay una Fiscalía General de la República que no tiene las prioridades claras. No tiene las prioridades claras. Y por lo tanto esto constituye un causal de mal desempeño de funciones, una causal de mal desempeño de funciones. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Pastor Vera Bejarano. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero compartir también brevemente esos hechos del 31 de marzo, donde me tocó participar activamente con la ciudadanía. Realmente es uno de los hechos más relevantes, más graves. El atraco al partido, el asesinato de Rodrigo, en todas estas causas del juicio político, sobre todo para nosotros los liberales. Y quiero pedir a la sala técnica si pueden pasar brevemente un material donde 211 entre jóvenes, mujeres, adolescentes fueron privados ilegítimamente de su libertad, fueron perseguidos, apresados, golpeados brutalmente en esa noche, donde en un momento se generó un ambiente de desesperación, de angustia terrible por parte de los padres de estos jóvenes, porque estaban desaparecidos, y ahí empezamos con algunos colegas, ahí con Eusebio,
creo que está cuando entonces Amado Florentín, Olimpio y otros, el doctor Rafael Gilisola. Pueden pasar, podemos seguir pasando, sala técnica. Todo eso, esa es la lista. Si podemos pasar esas imágenes de la... Hay un video ahí. Empezamos a buscar a los desaparecidos, en ese momento desaparecidos, en las comisarías. Y finalmente a medianoche encontramos en la agrupación. La gente del sistema de derechos humanos. Y tuve que quedarme con ellos. Nos gustaría que vengan, si es posible. Si puede tener un poco más de volumen. Los heridos que no han tenido la oportunidad de una asistencia médica, por lo tanto, rogamos que vengan, por favor. Bueno, acá está la lista, compañeros, ya justamente en recepción también. Pero Bejarano les dio a los que están adentro, hay algunos que ya fueron liberados. Voy a preguntarle, diputado, con relación a las personas que están adentro, ¿usted llegó a verlo, llegó a hablar con ellos? Sí, estoy en contacto con ellos. En un principio vinimos con el doctor Rafael Gilisola y el doctor Rubén Ocampo acá a ocuparnos de ellos, ¿verdad? Hemos hablado con el fiscal general del Estado, en realidad Gilisola, y está un fiscal designado ya, el fiscal Eugenio Campo. Y bueno, esperamos que venga y se pueda resolver el tema. Son 211 aprehendidos, ¿verdad? Pero son detenidos. Exactamente. Pues, ¿Esto sin ninguna orden necesaria? no hay orden judicial. A ver si se tiene información ahora de lo que está ocurriendo ahí en la agrupación, para ver si de alguna manera se está liberando más gente. Vos tenés más nota también, Mario, ¿verdad? La agrupación precisamente anoche, un mensaje: buenos días, ¿podría ayudarme a mi hijo de 16 años? Lo agarraron en la comisaría tercera, anoche ya. Yo acabo de enterarme, no le dejaron que me avise, le pegaron muchísimo, tiene desastre en su ojo, dice esta mamá, su pierna también, Mercedes Lugo, la mamá. No dejan que se comunique conmigo, dice que robó, y eso no es cierto, pero la señora se enteró esta mañana de lo que le pasó a su hijo anoche, que habrá 16 años. Bueno, y ahora vimos que un chico fue liberado por menor. ¿Qué novedades tenemos, Jorge? ¿Hay más liberados? ¿Qué pregunta la gente ahí en el portón? Vamos a escuchar lo que dice, no tanto las entrevistas, sino que el reclamo y la respuesta que hay de la policía, ¿verdad? A esta gente que está consultando, Jorge. Exactamente, está hablando el diputado Vera Bejarano. Y bueno, las personas siguen aguardando. Hasta el momento ninguna otra persona ha sido liberada, por lo menos de... ¿Qué le preguntan ahí, Jorge? ¿Qué le están preguntando? ¿Podemos escucharlo? Bueno, seguimos con la señal de lo que ocurre en el Congreso de la Nación y también desde exteriores con la señal de Alexis Aveiro. Tomamos el audio. ¿Qué pasa? Un pequeño incidente que se da en el filtro de seguridad. Aparentemente algunos manifestantes no tienen permitido el acceso por querer introducir algunos elementos. Escuchemos la discusión. ¿Qué pasa si yo dejo pasar a toda la persona arbitrariamente e ingresa una persona con arma blanca o con arma de fuego? Ocurre un hecho, yo soy responsable de eso. Yo también soy paraguayo. Estamos peleando. Vamos a estar verificando con respeto a todos los ciudadanos. Cada uno que viene a manifestarse libremente se siente incómodo cuando se le pide un documento o le hace un cateo. Tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos. Pero estamos peleando. Vamos, nadie está obstruyendo el ingreso. Sin ser cateado. Un año le revisaron su parte. En aquella esquina sí. Si le verificó una mujer. No está ni en un penal, no está ni en un penal para que le pueda tocar la parte íntima. No. Ahí, todo el procedimiento está siendo firmado. Está siendo firmado todo el procedimiento. Es una mujer. Bueno, hay que plantear en su a mí que me da el orden. Basta, usted también tiene que estar de nuestro lado. Vamos, aquí siguen así. Mi madre de 71 años ya está sentada.
y se le verifica a todas las personas. No estamos en un penal, no estamos en un penal para que le puedan castigar de esa forma. Y a todas las personas que están ingresando por acá se les da... Persona de 72 años, ¿qué va a hacer? ¿Por qué la revisaron? ¿Qué se puede ingresar y qué no se puede ingresar en la anilla? No se puede ingresar arma blanca, arma de fuego, y justamente nosotros estamos para eso, para evitar que personas extrañas a la manifestación ingresen eso. ¿Están encontrando en este cateo? Hasta el momento nada. Y todas las personas son verificados y pasan. Nadie está atacando. ¿Revisaron a los periodistas? No, la gente no trae nada, la gente no trae nada, le piden documentos y le castigan. O la gente que se quiere venir a manifestar pacíficamente contra el juicio político. ¿En qué estamos? Porque de nuestro lado. Una mujer oficial. Le tocó la parte íntima. ¿Qué estamos? ¿Damos un penal? Guay. No sé, yo no... Abrí, eso me fueron las dale, abrí, paso. Abrí. Abrí, amigo. Abrí, ya sabe el veredicto de la gente allá. Abrí, guapo, yo Obama, no te cuides. Ellos serán de los Derecho me fuera. Yo me limito a hacer mi trabajo acá. Hay que respetar para hacer mi trabajo. Intimidad a los que vienen a manifestarse. Eso sí, señor. No quieran torcer. ¿Por qué entonces no le revisaron a los periodistas? No hay ningún delito, comisario. ¿Por qué esa selectividad? No, señor. Usted está equivocado en este caso. Dos barreras hay. Y estamos a 50 metros de ahí. Vos sos el jefe. Acá también barreras. Se va a verificar. Se va a controlar. Vos estás para resguardar. Sí, justamente para eso hago los controles. ¿Qué pasa si yo no verifico, ocurre algo? Ustedes van a venir a decirme otra vez porque no hice mi trabajo. Vos sos ciudadano. Y vamos a pelear por todo. Se va a seguir verificando. Se va a seguir verificando. Abrí, vamos a unirnos todos. Abrí. Ustedes vienen a manifestarse contra una persona, pero vienen a buscarle el problema al policía. Porque vos sos el jefe que tenés que autorizar. Abrí. Abrí, que se abra la barrera. Estamos haciendo nuestro trabajo. Estamos verificando. Ustedes están viniendo a peticionar otra cosa, que es totalmente diferente de lo que es mi trabajo. Arma de fuego, arma blanca, objetos contundentes, ya sean palos, ya de nivel más grande. Todas esas cosas. Nosotros estamos verificando justamente para garantizar la libre manifestación de las personas. Sí, perfecto. Es lo que a mí me corresponde verificar. ¿Manifestación? Ellos no ingresaron por mi sector. Sí, bien claro dice el artículo 32 de la Constitución Nacional, la libre manifestación sin armas. ¿Sí? ¿Por qué va a haber armas? ¿Por qué va a haber armas? Justamente esa es mi función. Justamente esa es mi función, es verificar. Usted ya sabe cuál es el veredicto. ¿Por qué van alarmados? No quiera torcer mi palabra, no. Usted es el que está diciendo. Va a continuar. Sí, control necesario para evitar que personas ajenas a la manifestación ingresen o arma de fuego o arma blanca o algún objeto contundente que pueda lesionar a las personas. Para resguardar también a todos los que están aquí. Así, y justamente esa es la razón de los controles. Yo fui testigo, comisario. Está estableciendo otro servicio para verificación de las personas. Bueno, escuchamos a los manifestantes y en este caso uno de los uniformados formando parte de este trabajo en las inmediaciones del Congreso. Tensa tarde en ese punto y en instantes retomamos también la señal desde la Cámara de Diputados. Así de descarados son. No tenés vergüenza, Walter Harms. Y la vida se va a encargar de cobrarles. Tarde o temprano. Tarde o temprano. La vida cobra. Cada acto de injusticia que cometemos.
creo que tenemos que reivindicar la memoria histórica, no solamente de Rodrigo y su familia, sino de lo que ocurrió ese 31 de marzo del año 2017. ¿Por qué salimos a las calles? ¿Y por qué el Partido Liberal lideró una causa justa, donde se pretendía, por parte de un grupo de senadores, atracar la Constitución Nacional para sus fines personales? Ese día, cada uno cuenta la historia desde el lugar donde le tocó vivir. Y quisiera compartir con los jóvenes y con la ciudadanía lo que particularmente me pasó ese día. Eran alrededor de las 15 horas y me encontraba enseñando la materia de Derecho Agrario en la Universidad Católica, ahí al lado de la catedral. Cuando uno de mis alumnos me dice: están intentando, profe, violar la Constitución Nacional y están haciendo un grupo de parlamentarios un llamado a la ciudadanía para autoconvocarnos en las plazas. Y yo le dije a mis alumnos: en esta aula no tenemos hoy nada que aprender. Hoy el aprendizaje está en las calles y está en la plaza. Y no le puedo obligar a ninguno de ustedes a ir hasta ese lugar, pero sí les quiero pedir permiso para retirarme de la clase y cumplir un deber cívico con mi país, que es proteger con todas nuestras fuerzas la única garantía que tiene el pueblo paraguayo, que es ceñirse a su Constitución Nacional y a su ley. Porque solamente en un país donde reina el Estado de Derecho somos todos iguales. En un país donde existen tiranos, en un país donde un grupo mayoritario de personas pretende alzarse contra el orden constitucional, no existe ninguna garantía para nadie. Nuestro deber era estar en las plazas. Pasadas unas horas, veo bajando, porque nosotros estábamos exactamente frente al Congreso, veo bajando por la calle 14 de Mayo a un grupo de personas y claramente identifico al presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, y también al diputado Edgar Acosta, a quien ya seguía y admiraba por sus posiciones. Y nos acercamos con los amigos y los alumnos a esa esquina que nos separaba una valla, y pudimos ver todos nosotros cómo de manera cobarde y a quemarropa disparaban en la cara a Edgar Acosta. Y en ese momento era difícil saber si Edgar estaba con vida o no, porque el escenario era catastrófico, le voló prácticamente toda la cara. Y claro que nos asustamos, porque si eso le hacían a un diputado, imagínense lo desprotegidos que estábamos el resto de los ciudadanos de a pie. Ese fue el primer atropello y la primera respuesta violenta y desproporcionada por parte de las fuerzas de seguridad, que deberían haber velado justamente por la seguridad de los manifestantes y por hacer realidad un mandato constitucional que todos tenemos derecho a manifestarnos y a resistir contra la opresión. La orden era clara, compañeros. No había ninguna duda que pretendían llevar adelante su plan maléfico de violar la Constitución Nacional. Y continuaron las horas sucediéndose hasta que posteriormente, cuando uno pensaba que lo peor había ocurrido, resulta que se animan a entrar, a atropellar y a violentar la sede de un partido político de oposición. Y de manera cobarde
matar por la espalda a un joven que puede ser el hijo de cualquiera de nosotros. No, señores. La Fiscalía no hizo su trabajo como hoy pretenden defender. Como les anotó su patrón que vengan a repetir acá. No, señores. La Fiscalía no hizo su trabajo solamente porque imputó y acusó al autor material de este ilícito. No se equivoquen y no engañen a la ciudadanía, porque cuando uno no tiene nada que decir, al menos debe guardar un respetuoso silencio. Y ni eso tienen la dignidad de hacer en este momento. No se equivoquen, porque le están mintiendo a la ciudadanía, porque lo que tuvo la Fiscalía es un chivo expiatorio de un asesinato de un joven que merecía vivir, crecer, manifestarse, formarse, criar a sus hijos y ser feliz en la República del Paraguay. Eso va a cargar por toda su vida en sus conciencias y en las conciencias de quienes dieron la orden y en la conciencia de los fiscales que, sumisos y arrodillados al poder político, no osaron investigar. Don Fidelino, te abrazo con el corazón y honro la muerte de tu hijo. Yo no sé si en esta Cámara tus propios correligionarios, María López y Carlos Noguera, van a tener la valentía y el coraje de defender los principios y los valores de la democracia constitucional. Pero desde este partido fraterno, desde el Partido Encuentro Nacional y desde esta multibancada decimos sí por tercera vez al juicio político. Y queremos pedir en tu nombre, Rodrigo Quintana, porque esta Cámara hoy puede deshonrar tu memoria. Queremos pedir, señor presidente, que nos pongamos de pie y 1 minuto de silencio por el asesinato de la muerte de Rodrigo Quintana. Gracias. Tiene uso de palabra. Bueno. Tiene uso de palabra la diputada Katia González para cerrar su participación. Hoy, María López y Carlos Noguera tienen la obligación de honrar a su partido y al país. Y no se puede admitir en una democracia constitucional que una persona vote sin fundar los motivos por los cuales se arroja hacia una postura y no hacia la otra. No nos está permitido votar sin justificar nuestro voto. Y eso tiene que ir para todos y cada uno de los paraguayos que entiendan que aquel que no justifica su voto no está honrando a su país y a su patria. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada. Por alusión, tiene uso de palabra el diputado Walter Hams. Gracias, presidente. Hace 9 años soy diputado. Hace 9 años asisto regularmente a esta sesión, a esta sala, perdón, presidente. Y en la absoluta mayoría de las sesiones
en distintas circunstancias y en distinta cantidad de miembros, colegas suelen dialogar en el momento de que un colega o un tercer colega esté haciendo uso de palabra. Nunca leí en el reglamento que eso esté prohibido. Y si en el reglamento dice, presidente, que eso está penado, bueno, yo soy uno, creo que desde los 80 que estamos acá, que acepto la pena impuesta por dialogar con un colega en el momento de que un tercero esté haciendo uso de palabra. Pero, presidente, cuando la colega que me antecedió en uso de palabra quiere utilizar el dolor ajeno, la tragedia de una familia para de alguna manera sacar un rédito político, yo acepto. Es parte del juego político. Porque anteriormente también una colega hacía referencia a mi persona y otro colega que tenemos hijos, sí, es cierto. Yo tengo 3 hijos, el menor se llama Maximiliano, es uno de los tesoros que tengo en la vida. Y gracias a Dios es sano y fuerte. No tiene la misma gracia ni la misma bendición que yo, mi querido amigo don Celso Maldonado, que le pido de corazón que me disculpe mencionarlo. No tiene la misma bendición que yo, mi querida amiga Cristina Villalba, a quien también solicito me disculpe por nombrarla, pero tanto don Celso con la pérdida de su hijo, como Cristina por la trágica muerte de su hijo, entienden que y saben que la mera alusión a nuestros hijos debería realmente causar vergüenza a quienes lo hacen, sobre todo en un momento, en un estadio donde estamos tratando cuestiones políticas. Y si la colega acostumbrada a la actuación y a la dramatización en cada una de sus intervenciones, si cree que el circo que permanentemente instala en esta Cámara me tiene que incluir a mí para ganar figuración y protagonismo, yo lo acepto de mil gusto. Aparte soy un caballero que jamás voy a agredir en una manera a una dama. Pero lo que no le acepto a esta dama, presidente, es que se ponga en el rol de Dios Todopoderoso. Solamente Dios nos puede castigar o bendecir, y solamente Dios sabe el destino nuestro y el de nuestras familias. Y seguramente la vida me va a castigar de muchas maneras, como le castigó a otros colegas antes. Yo voy a aceptar los designios de Dios, presidente. Pero lo que no cabe en una persona de bien y lo que demuestra qué tipo de personas somos es cuando somos capaces de desear el mal al prójimo. Yo, mi querido presidente, le deseo a la respetada señora Katia González que Dios le dé a ella, a su familia, a sus amigos y a sus allegados la bendición para que puedan disfrutar de la salud, que es lo único importante en esta vida. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Roberto González. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Bueno, las palabras del diputado Walter Hams también en medio de esta sesión que continúa, que se sigue desarrollando en el Congreso y que en las inmediaciones también genera todo un movimiento. Estamos con imágenes en vivo y en directo desde esos puntos. En instantes regresamos. Hora de votar, hacemos cualquier cosa. A Peña reclámase conducta, por favor.
No quiero extenderme porque ese punto joyi pija na iponaya en oga ya omaha Si realmente el caso de Rodrigo es una causa para ustedes, les pido con el corazón, actuemos en consecuencia. Hoy mero añete la ñamba así del alma, permitan su liberal. Ya actuamínala en consecuencia. Ya pomínala, ya pomana. Porque esta probablemente es la última oportunidad. La última oportunidad. Usted seguramente ya esta mañana acompañamos a Beiba. Porque o cree que es una manipulación y nada más. Yo les llamo a reflexión a María de las Nieves López. Me hago María de las Nieves. Oreco ahí mitad y me hago y me embuja y me hondo oreco y me hago orecota y nada porque y por ahí tereíningo. Y me hago orecota. Mitad y ponaba orecota, upea de coja y ponata y me embuja hoja y juta catuete y ningo ayer. How pensa jape japisha cuñareje. María de las Nieves. Hemos un en el corazón a ella por la ella como madre y como liberal. Aupeisa veí tapisha Carlos Noguera. Carlos Noguera. Acá tú mitad suete. Hoy me hay familia, es más, dejando coño ahora con Carlos. Ese guiseo copolítica, es actuar en Guaysa. Porque y que actúa a la larga tenemos problemas la inconducta. Y otros amigos. Así es que con la disculpa del caso, por extenderme un poquito más del tiempo reglamentario, presidente, yo agradezco que me den esta oportunidad. Gracias a usted, diputado. Diputado Sebastián García, tiene usted palabra. La diputada Norma Camacho, tiene uso de palabra. Bueno, gracias presidente, colegas. Sinceramente, me reconforta que esté tomando y se le esté dando la dimensión apropiada al crimen del asesinato de Rodrigo. Sinceramente, la locución del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, diputado González, disculpe que lo mencione, la considero tan apropiada porque toca los puntos, ¿verdad?, que hacen a un sentimiento de justicia, que recuerda una responsabilidad que de todas formas, hoy y mañana, nos seguirá donde quiera que fuéramos, en nuestra conciencia, en el ideario y en el imaginario de la gente. Muchas veces no sabemos cuáles de las decisiones que tomamos permanentemente serán aquellas que tendrán más impacto en nuestras vidas. Es por eso que es tan importante que día a día todas las decisiones que tomemos estén dentro del marco de nuestras creencias, de nuestro compromiso y con un profundo respeto a la ciudadanía que nos votó y con un profundo respeto al cargo que representamos. Todavía recuerdo siempre acá las palabras de Montero Tirado cuando nos decía que tengamos siempre en cuenta la principal responsabilidad que es nuestra representación. O sea, que las decisiones que tomemos acá las tomemos considerando que nuestro voto y nuestra opinión representa al electorado que nos trajo hasta aquí. Así es que un día como hoy no solamente hacemos un llamado, solamente decía a los diputados liberales a quienes afecta directa y profundamente esto, sino también a todos los diputados presentes, a de todas las bancadas, y también a los líderes de estos diputados
aquellas personas que nos influyen y muchas veces nos recomiendan y nos sugieren y nos aconsejan en el sentido de nuestro voto. Lo que se está acá jugando evidentemente en este punto sobre todo va mucho más allá que algo, como dijeran por ahí, estrictamente político. Es una responsabilidad demasiado grande porque muchas veces olvidamos quiénes somos, olvidamos de dónde venimos, olvidamos nuestra fragilidad. Fragilidad que quedó muy demostrada durante esta pandemia que nos afectara y llevara y sigue llevando a miles de compatriotas nuestros. Recuerdo también que permanentemente otros diputados mencionan e insisten la opción que hemos tomado pro vida y pro familia. Como permanentemente se toca esta decisión que fue unánime para recordar el sentido de nuestra votación. Y ser pro vida y pro familia, como lo soy desde esta bancada del Partido Encuentro Nacional, sin lugar a dudas, es mucho más, y va mucho más allá que solamente tener en cuenta algunos puntos de un ámbito quizás religioso. Ser pro vida y pro familia, no se puede ser pro vida y pro familia si se está a favor de la corrupción. No se es pro vida y pro familia si se está con la impunidad. No se es pro vida y pro familia si no tomamos como el día de hoy las decisiones correctas para algo tan importante como es el esclarecimiento de este brutal asesinato de un joven inocente, de una vida que apenas empezaba, del dolor de su familia. Y con esto no estamos manipulando nada, como sí a veces se manipula cuando se habla de pro vida y pro familia. No se puede ser pro vida si no se está a favor de la justicia. Y no se puede ser pro vida si no apoyamos el esclarecimiento de este brutal asesinato. Y para eso tenemos tanto por decir. Y como acá se ha tocado el nombre de Dios también, y recordar, como siempre recuerdo nuestro juramento que habla de que Dios y la patria nos lo demanden. Y quizás olvidamos eso en el fragor de la disputa política todos los días. Pero sí, escuchando la locución de los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, sin lugar a duda corresponde recordar también esa frase bíblica que dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y se hace referencia a esa frase todas las veces que hablamos del derramamiento de sangre inocente. Y sangre inocente también se derrama cuando no se esclarece un crimen como este. Y entonces eso significa propiciar y apoyar la impunidad en el esclarecimiento de otros crímenes, de la trata de personas, de los crímenes diarios, del microtráfico, de las madres, de las familias que sufren todos los días en un país marcado por la impunidad. Y por eso estamos hoy pidiendo el juicio político. Solamente por este punto ya tiene que ser suficiente argumentación para llevar adelante. Así que recordar nada más, como siempre recordamos, la tremenda responsabilidad no solo política, sino personal que llevamos al tomar las decisiones. Esto es algo importante, es algo muy grave, es algo muy serio.
y es algo desde los cuales otras instancias superiores a nosotros nos pedirán rendir cuentas. Así que nada más que en consideración a estos puntos tan importantes, es que solicitamos una vez más a toda la plenaria sea consciente del alcance de la toma de decisiones y lo importante que es llevar adelante este juicio para una institución demasiado importante para todo nuestro pueblo, para toda esa gente que no tiene justicia y que no puede recurrir a ningún lado porque justamente las instituciones encargadas de dar justicia no lo hacen. Y no solamente no lo hacen, sino que nosotros, las autoridades que debemos reclamar el control al cual estamos habilitados constitucionalmente, no lo hacemos. Entonces, estimados colegas, no rehuyamos a nuestro compromiso y tengamos la libertad de decir a aquellos que nos piden nuestro voto que nuestra principal responsabilidad está en la representación de nuestra gente, en la representación de los olvidados, en la representación de los débiles, que de eso rendiremos cuentas el día de mañana y por tal hecho somos libres de tomar las decisiones correctas, que sin duda es apoyar el juicio político. Gracias. Las palabras de la diputada Norma Camacho en esta sesión que se sigue desarrollando y que inició pasadas las 14 horas. Nosotros ya volvemos en instantes con esta señal. Presidente, le tengo que decir de que me he puesto a disposición del Ministerio Público y he repudiado profundamente esos hechos. Y también lo dije claramente de que no fui partícipe en ningún tipo de operativo y no lo voy a hacer ni no voy a permitir que nadie pretenda inmiscuirme, involucrarme en ese tipo de actos y en ese tipo de operativos. Porque soy una persona, un ser humano, una persona que también tiene su familia. Y yo, presidente, de ninguna manera no me voy a prestar a ese tipo de situación. Y hoy quiero reiterar eso y decir, presidente, de que ojalá que la justicia se haga cargo de esto y se clarifique realmente como tiene que ser. Porque corresponde. Yo, presidente y colegas, considero de que este es un momento tremendamente sensible y delicado porque se está discutiendo un juicio político a la fiscal general del Estado. Y comprendo, acepto de que este sea uno de los puntos por el cual se plantea el juicio político. Y estamos hablando de un juicio político. Y yo diría, presidente, que todos estos hechos que se vienen mencionando en el libelo acusatorio se ha mencionado ya en las anteriores ocasiones en que se propuso, se planteó el juicio político a la misma funcionaria del Estado, a la fiscal general del Estado. Y celebro que esta tarde estemos dentro de mucho respeto
exponiendo cada uno nuestras ideas, nuestros pensamientos, porque realmente ayer estuve muy preocupado por el nivel del debate en el cual estábamos sometidos de esta Cámara, y ya con una imagen tremendamente deteriorada. Todos y cada uno nos estábamos autoflagelando ante la ciudadanía, porque estamos en un Estado de Derecho donde todos tenemos nuestros pensamientos y nuestras posiciones, y nos hace falta agredirnos para poner y para exponer sobre esos aspectos. Y también es digno de ser respetado quien esté de acuerdo, como también al que no esté de acuerdo. Porque esa es la situación en que nos encontramos dentro de la política y más en este juicio político. Yo, presidente, disciplinado, respetuoso de la decisión de mi bancada, nosotros acompañamos el rechazo al juicio político de la fiscal general. Y también tenemos nuestros argumentos. Y si esta Cámara por mayoría resuelve aprobar, pues los juzgadores serán en el Senado de la Nación. Y ahí finalmente se resolverá. Entonces, presidente, una vez más expongo esto con todo respeto, porque reitero, no me siento responsable de aquellos acontecimientos. Estoy con la conciencia tranquila. Reitero mi posición de ponerme a disposición del Ministerio Público y decirles de que todos sabemos también del rol que ejerce el ministro del Interior. El ministro del Interior, y seguro en algún momento dado vamos a tener que volver a discutirlo y ojalá nos pongamos todos de acuerdo, hay que revisar el rol del ministro del Interior. Normalmente el ministro del Interior es un civil que no tiene conocimiento, capacidad de actuar en los operativos. Y estos operativos son de absoluta responsabilidad del comando institucional. Y yo he actuado consciente de que mi responsabilidad está de ser un gerente, un gestor, un colaborador, un cooperante para que la policía pueda tener mayor recurso, para que la policía pueda tener mayores infraestructuras, mejores infraestructuras, y más que eso no compete. Realmente no nos cruzamos con venían de tan lejos a defender lo que decíamos, defender la democracia. En ese contexto, ¿por qué quería hablar de esto, presidente? Porque es importante tener ese sentido de pertenencia. La credibilidad que busca un pueblo es importante y los voceros que la hablan. Y le voy a decir por qué. Porque algunas veces, aunque ustedes no crean, voy a decir alguna infidencia también. Imagínense, hoy de mañana yo tenía que reclamarle muy fuerte a un director de un ente que es de la Binacional de Itaipú. 6 veces coge no y sube. No ya tendréis ya defender a sube. Entonces públicamente le he demostrado que nuestro libre pensamiento, pero esas cosas no me alejan del equipo.
Y reclamé tan fuerte, le reclamé para que vuelva a los principios de lo que es nuestra lucha política y del equipo. Porque a veces uno llega y de repente ocupan cargos, ministerios, personas que no tienen ni la idea de lo que nosotros pasamos, luchamos. Y algunos de Jesús Baby y ahí me pasa otra foto, hermano. Entonces nosotros tratamos de indicarle también a algunos que están con toma de decisiones cuál es la conducta y por cuál nos regimos en este movimiento. Protegemos, cuidamos, nos manifestamos a favor de la Constitución Nacional, caminamos en un sendero también de algunos que ni siquiera conocen nuestros primeros pasos en ese gran desafío. Pero nos mantenemos, porque esa credibilidad es importante. Pero a veces a la sociedad le cuesta creer que hoy yo le pueda defender a Marito y mañana decir lo peor de él. Y le pasa a los cartistas. Para algunos ayer Horacio Cartes era el Dios supremo y hoy es el paria. Entonces, para mí, inclusive, a mí me carece de credibilidad, inclusive cuando manifiesta, porque no sé si lo hace a favor de un pueblo, a un beneficio propio. Por eso es importante tener sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia hacia las luchas de proteger lo que es la nación paraguaya, la Constitución Nacional, hay que tener cicatrices. Las nuestras fueron en las calles. Caminamos, luchamos y protegemos este gobierno. Lo cual nos basamos en proyectos, en trabajo y en cuidar la gente. Lo que le decía hoy al director. Porque le pregunté, usted, porque algunos chupamedia por ahí pues me dicen, ¿cómo le dijiste así? Me llamaron. Además, no hay catista cuelle. ¿Cómo le vas a decir así? Y pido un minuto porque quiero hacer esta reflexión política. No puede ser que cuando hay gente que peina canas pidan a gritos un reclamo y cuando vos tenés tu par del otro lado ni siquiera sentaste una mesa de negociación o conversación. Porque tu criterio dice, no, no corresponde. Toda lucha social, todo reclamo popular debe ser escuchado. El murmullo popular debe escuchar los políticos. ¿Y a dónde voy? Que hay una ciudadanía con un murmullo que pide que este juicio político se lleve a cabo. Centenares de denuncias. Yo no sé ni siquiera ningún nombre. Voy hacia la institución. El libre pensamiento. Nos piden, nos dicen, echan presidente toligar la voto. Eres marito, ve toligar la voto. De las semillas de chía se extrae el aceite de chía, rico en omega 3 y 6 vegetal, para el siguiente paso, la producción de cápsulas blandas en nuestra moderna planta industrial con la aplicación de un riguroso proceso y control de calidad. La energía en cada cápsula blanda de chía galeno es la energía de la tierra guaraní. Chía galeno, 100% manos paraguayas. Porque CNT mantiene el compromiso con la sociedad y con sus apostadores, te comentamos que ya llevamos donados al Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud por Ley 6703/2020 la suma de 6.160.377.389 guaraníes.
Gracias por ser parte de esta donación que la hacemos entre todos. CNT, animate a soñar. En Ciudad del Este, Home Run Barber Supply, la casa del barbero. Seguinos en Facebook y en Instagram. La vida es un viaje lleno de emociones que van y vienen. Recuerdos que navegan en nuestra mente como una galería infinita de imágenes. Pero que, con los años, estas pueden apagarse. Por eso creamos Memorial, un antioxidante que se encarga de estimular la actividad cognitiva, mejorando la memoria y la falta de concentración. Y con 2 cápsulas al día vas a poder sentirte más activo y lúcido. Cuando te olvides, acordate, Memorial. Fortalecer el crecimiento de tu pelo es posible con Tío Nacho Engrosador, con jalea real y extracto de ortiga. Favorece el crecimiento y además aumenta el diámetro de tu pelo como si tuviera hasta 33.000 hebras más. Pelo con más volumen en tan solo 8 semanas. Con Tío Nacho Engrosador, tu pelo realmente abundante. Rica C es pura vitamina C que refuerza tu sistema inmune. Triple protección. Fortalece, previene y protege. Rica C en sobres de 1 y 2 gramos. Con Rica C, activa tus defensas. Residencial Praderas de Santa Rita, a 500 metros de la ruta sexta y a 300 metros del túnel formado por árboles en la bella ciudad, con terrenos de 450 metros cuadrados, acceso a todos los servicios básicos, luz, agua corriente y empedrado, a tan solo 5 minutos de la ciudad, una maravilla natural. Residencial Praderas de Santa Rita, un lugar creado para vos y tu sueño de la casa propia. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La locura de la semana en Alex. Retira tu celular Samsung A32 Duos a 18 cuotas de tan solo 169.000 guaraníes y lleva de regalo una mochila. Alex, porque mereces lo mejor. Sabe que el cruce de llamadas, por más de que no dé el contenido de esas comunicaciones, es crucial para armar una teoría del caso. ¿Quién le dio la orden a esa fiscal de no pedir el cruce de llamadas? Más aún en un suceso histórico para la República del Paraguay. Ninguna prueba estaría por demás. ¿Quién le dio la orden? ¿Se investigó esto? ¿Sabía Florentín que tenía balas de plomo en su arma? ¿Quién dio la orden de disparar en su caso balas de plomo? ¿Se habló alguna vez con Florentín? ¿Se lo escuchó? ¿Por qué desaparecieron los registros de entrega de armas a Florentín? ¿Quién dio la orden? ¿Se investigó internamente? Se investigó por parte del Ministerio Público, porque eso es frustración de la persecución penal. Son hechos punibles, uno tras otro. Pero no, acá el único culpable es Florentín. El único culpable. Y vimos los videos, ¿de qué flagrancia vamos a hablar? La teoría del caso del Ministerio Público cae por tierra. Entonces, señor presidente, acá lo que estamos es en un juicio político de la fiscal general del Estado, en un ministerio público que tenía que tomar decisiones en la etapa investigativa para poder desentrañar todas estas preguntas, para poder llegar a la verdad real. Y que no siempre la culpa, como en todo, termine en el eslabón más débil. ¿Quién dio la orden? Pasaron 5 años y no tenemos respuestas. Pasaron 5 años y tenemos inacciones, tenemos omisiones. Y tenemos una vez más la imagen de la justicia que no da una respuesta a la ciudadanía. Porque no creo que ninguno de nosotros no se haya consternado con la muerte, dejado de consternar, perdón, con la muerte de Rodrigo Quintana. Así como nos consternamos con la muerte de Marcelo Pecci, que tampoco sabemos quién dio la orden.
En este país parece que es difícil llegar a quien da la orden. Y en este caso es el Ministerio Público el que debe agotar todos los mecanismos para dar respuesta a esto. No la tenemos. 5 años después, no la tenemos. Señor presidente, este es un caso, uno de los más emblemáticos, pero hay muchísimos más que no tienen una respuesta. Y siempre hago la salvedad de los buenos agentes fiscales, de los buenos funcionarios fiscales, pero condeno a aquellos que no cumplen su rol porque reciben una orden. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada nacional, el diputado nacional Hugo Capurro. Gracias, presidente. Realmente, queridos colegas, realmente lamentamos la muerte de Rodrigo Quintana. Realmente tuvo el luto del partido, sigue el luto porque están trabadas las investigaciones. Pedimos al organismo correspondiente que se investigue y los culpables sean castigados. En segundo lugar, no estoy de acuerdo con algunas oradoras que quieren más o menos que nuestro candidato Hugo Fleitas descabalgue. Pero imagínense, venía a querer pedir que descabalgue Hugo Fleitas. Hugo Fleitas va a seguir hasta la final y le vamos a acompañar. ¿Ustedes creen que el presidente de nuestro partido nos llamó a decirnos vamos a conversar, vamos a dialogar? Este es el camino que tenemos que seguir, porque un juicio político no es un juicio cualquiera, un juicio donde tenemos que dialogar, tenemos que tener